Mira, ya tengo Eso. fondo negro. Ya estamos en el mismo cuarto. Ya El podemos decir que cuartico está estamos en el mismo igualito. cuarto. ¿Qué temita este que tú escogiste, vale? Qué fastidio, vale. Yo lo escogí. Tú eres el Ay, vale. problemático. ¿Tú qué quieres? Tú te quieres aquí meter en No, problemas sape con todo el gato, vale. mundo. No, no, sí. La música es para gozarla. Y cada quien tiene que tener su criterio. Lo que es bonito para uno, para el otro es una porquería. Pero ¿qué se va a hacer? Eso entre gustos y colores. No sé, yo soy daltónico. Bueno, aquí están las lentejas. Hablando de salsa, de manera genérica como siempre empezamos, tuvo un gran auge desde que la Fania se transformó en ese emporio que todos ya conocemos y que fue súper poderoso. Esto trajo como consecuencia que la salsa se dividiera en dos vertientes, quieran o no quieran. Uno, porque le daba el apoyo agresivo a una de esas bandas y que de hecho se imponía para que sonara, pero por otro lado hacía lo posible para que otras disqueras vendieran el sello a la Fania. Y los que no vendían, entonces hacía todo lo posible para que no sonara en la radio. Entonces, esta dos vertientes nace la salsa, estaba la salsa comercial y nació la salsa underground, que es aquella que no se considera no comercial. Pero también hizo que los pertenecientes a esta tribu se interesaran más por lo que estaba antes de ese boom salsero. No sé qué tú opinas al respecto. Yo creo que cuando un músico, un artista, tiene un proyecto musical, él siempre piensa en grande. Nosotros vamos a llegar y vamos a grabar y vamos a hacer estas canciones y vamos a grabar un disco y vamos a grabar otro disco y vamos a llegar a lo máximo. Todo el mundo tiene esperanza de llegar. Pero ¿qué pasa? Que muchos grupos se quedan en el primer disco, se quedaron en el segundo disco y no grabaron más, y la banda se disolvió, qué sé yo, por muchas razones, pues esos proyectos se acaban. Entonces, ¿qué pasa? Que queda en el abandono ese proyecto. Entonces los músicos se disuelven y forman otras bandas y van por aquí, van por allá. Y eso con los años 30, 40, 50, 60 años después se convirtió en un boom. Tanto el coleccionismo como esos grupos que hicieron 2 o 3 discos, empezó la gente a valorar todo lo que pasó. Entonces, claro, vinieron todo ese montón de críticas, pero ¿por qué la Fania no los apoyó? ¿Pero por qué la Fania no? Pero también dentro de la Fania habían grupos underground que se convirtieron en los abandonados. Entonces, increíblemente esos grupos que fueron abandonados por la Fania, hoy en día suenan. Y una de las pruebas es las leyendas vivas de la salsa en Medellín. ¿Entiendes? Que después de 40, 50 años, de repente aparece la Orquesta Narváez y la Orquesta Icupé tocando en Medellín con un lleno de 20,000 personas y todo el mundo cantando las canciones. Y por ejemplo, eso mismo pasó en los años 80 con los hermanos Lebrón y con Ángel Canales. Porque vamos a estar claros, habían bandas que sonaban mucho más, que tenían mucho más éxito que ellos. Entonces de repente los Lebrón se pegaron en Venezuela y los fueron a buscar a Nueva York, y cuando llegaron a Nueva York a buscar a los Lebrón ya se habían retirado, no estaban tocando más, tenían trabajos en el día, y inclusive el cantante Pablo parece que estaba un poquito enfermo. No, ustedes están pegados, tienen que ir a Venezuela. Y cuando llegaron a Venezuela tocaron en el Poliedro con 20,000 personas, todo el mundo cantando La Temperatura, todo el mundo cantando No Me Hace Falta, todo el mundo cantando En las Nubes Trepado, todo el mundo cantando. Es decir, que los Lebrón pegaron 8 temas durante 20 años pegados. Okay. Desde los 60 y los 70, y llegaron a Venezuela y la consecuencia fue el éxito. Después de ese viaje a Venezuela, los Lebrón viajaron a Colombia, y en Colombia se quedaron viviendo. Ángel Canales viajó a Panamá, viajó a Venezuela. Ahora, ellos dejaron de ser underground en el momento que pegaron, ¿entiendes? Entonces ya el coleccionista, pero ya nosotros los vimos, ahora vamos a buscar a otros que no existan, o esas bandas que grabaron un disco. Entonces, un poquito morboso también en el aspecto de que, bueno, ya investigamos, ya los vimos, ahora vamos a buscar al otro. Es como el niño que se come un caramelo. El niño se comió el caramelo y lo botó, y ahora quiere otro caramelo. Entonces el coleccionista, lo digo porque yo soy coleccionista también, el coleccionista está investigando, está buscando, mira este y el otro, y este salió de aquella orquesta y formó este grupo. Entonces es todo una investigación. Pero yo creo que tú y yo y muchos de los que están aquí somos underground. ¿Y cuál es el concepto de la palabra underground, señor? Dígame usted, ¿qué es un underground?
El underground entra dentro del contexto de subterráneo, ¿no? De aquello que está por debajo de lo que, en este caso musicalmente hablando, de lo que es comercial, como antes lo había comentado. Pero yo quiero intercalar contigo, por lo menos yo voy a tocar una superficie de 5 agrupaciones para dar ciertos ejemplos de estas agrupaciones que, a pesar de tener obras maestras y tener el talento, eran reconocidos, además de que eran reconocidos, pero se mantuvieron en esa escena subterránea, en esa escena underground, pero obviamente por no contar con el apoyo industrial, que en este caso tenía la Fania, ¿no? Ok, uno de ellos es La Conspiración de Ernie Agosto. Para el que es underground nivel 5, nivel Saiyajin, ya quizás esta agrupación no es tan subterránea, no es tan no comercial, pero ¿qué está pasando específicamente? Que uno, mira las características, ese mismo. Pertenecía al sello Vaya, filial de la Fania. Esa es una de las características. Entonces, la gente se pregunta, ¿pero cómo siendo parte de la Fania se mantenía bajo este concepto? Eso es una cuestión muy importante de tocar, porque tenías una banda de Willy Colón, tenías el auge de Héctor Lavoe. Estamos hablando de que estas producciones se llevaron a cabo, el primer disco en el año 70, después viene el segundo disco, que es el disco de culto, que se llevó a cabo en el año 71, y el director era Willy Colón. Aparte de eso, todas las letras se mantuvieron bajo un contexto protestante, ¿no? Un contexto rebelde, que era la característica fundamental de la calle, la rebeldía, la juventud. De hecho, hay un tema que se llama La Voz, y el coro dice La Voz de la Juventud, ¿cierto? Y el tema será, que dice, será positivo, será negativo. Exactamente. Y en el segundo disco tiene Será. Habla del caballo, que la droga, la gente que usaba heroína, que se metía heroína. Entonces decía que si vas a meterte eso te va a matar. Entonces, ese tema... O la producción del 74, del tema Te lo dije, que específicamente, yo te lo dije, cámara, yo te lo dije y tú sigue, cámara. Bueno, ahí estás tocando otra vez el tema de la droga. Es y social. Una cosa muy particular. Es social, pero era rebelde. Y no solamente era social y rebelde, sino que en el segundo y en este disco tenía un contexto fuerte en cuanto a arreglos musicales. O sea, que no era ese hoy en día underground, donde se toma más en cuenta lo inédito que la calidad. Pero eso lo voy a tocar más adelante. Tenía su estilo, el grupo tenía su propio estilo. Entonces, teniendo ese estilo, perteneciendo a un sello disquero tan importante y teniendo a un director musical tan importante que era Willy Colón, no fue reconocido su trabajo para ser comercialmente explotable. Si es una palabra, suena feo, pero es la gran realidad. Y aquí es donde entra la cuestión. Tenías a un Héctor Lavoe con un disco La Voz y unas producciones posteriores que le dieron no podían prioridad. Dejarle lado, le dieron prioridad. Y ahí es donde entra el gran problema. El gran problema de aislar a una banda con un contexto bien sabroso, que a pesar de no tenía trombones, pero lo haces a un lado. No tenía trombones, tenías trompetas, pero sonabas durísimo. Sin embargo, el público, y esto hay que decirlo, el público no es tonto. Porque, no. A ver, a la radio siempre le ha impuesto a la gente, tú tienes que escuchar eso, te ponen 20 veces una canción hasta que te la meten por la cabeza. Y entonces ya tú estás oyendo eso, ya te estás gustando ya. En el caso mío, yo siempre fui rebelde. Yo decía, pero esta gente, ¿por qué pone tanto esa canción? Decía yo, hay otras cosas por ahí pasando. Entonces, claro, el que le gusta investigar va a buscar otra música. Entonces, ¿qué pasó? La conspiración llegó a ese circuito de personas que decían, pero mira, está pasando algo allí con la conspiración y otros discos. Eso suena bien también, vamos a escuchar eso también. Pero fue el público, fue la gente. No fueron los medios los que apoyaron a esos artistas. Y eso es muy bonito porque el público de verdad es inteligente. No puede subestimar la inteligencia del público. Exactamente, ese es el punto. Yo creo que fue que la Fania subestimó a su público. Porque una cosa es explotar el producto, mostrarlo y, bueno, gastar todo el marketing que sea necesario, pero también pagabas para que bandas no sonaran. Y entonces la dejaba en ese. O también engavetaban. Hay un término que se llama engavetar, que es, vamos a firmar un artista que es muy bueno, lo vamos a firmar para por 5 años, pero lo engavetamos, no lo grabamos. ¿Entiendes? Hay varios artistas, varios cantantes, le dan, mira, es muy bueno el muchacho, fírmalo allí.
Y entonces lo filmaban ahí y entonces después de 2 o 3 años le grababan un disco, ya esa persona había perdido el entusiasmo, ya había pasado su momento, ¿entiendes? Entonces eso han sido muy crueles. Son técnicas de hundir a un artista desde temprana edad. Sin embargo, la historia, como te digo, la historia, la historia es la historia. Y te lo digo hasta hace poco, el hecho de Dios existe, digo yo, porque si los LeBron no sonaban y de repente estaban viviendo en Cali con tremendo éxito después de 20 años, sin sonar, y que nadie no los apreciaba y tal, y de repente pegaron en Venezuela, en Perú, en Colombia, en todos lados, significa que su música era buena. ¿Y quién es el que reclama a los músicos? El público. Porque claro, tú puedes pegar a un artista y todo, pero el público está investigando. Y los salseros investigan, los salseros buscan la información. No se quedan ahí escuchando lo mismo. Esa es la particularidad que tiene el conglomerado salsero, ¿no? Que investiga muchísimo. Es que la misma característica del salsero es la rebeldía. Entonces, cuando tú intentas de alguna manera adoctrinar a este público, entonces no estás entendiendo los mensajes del mismo público. Yo tengo aquí una lista de 20,000 discos que quiero mostrarle a ese público maravilloso que está allí, de unos underground que está aquí, que cuando empezamos este tema nos dimos cuenta que de verdad nosotros somos muy underground, demasiado subterráneo. Entonces fíjese usted, nos metimos con una candela. Parecemos unos topos, somos unos topos. Aquí les voy a mostrar este disco. Este es un disco de Caco y Azuquita. Este es un tremendo disco, señores. Underground. ¿Por qué? Porque no pegó. ¿Qué pegó de aquí? Ahora fíjate tú, cuando yo veo los créditos me asusto, porque mira, Caco, Barry Roger, Azuquita, José Rodríguez, Roberto Roldán, Tony Cofresí, Eddie Martínez, Oscar Hernández, yo Santiago, Papo Pepín, Alberto Santiago, Rubén Blades, Ramón Rodríguez, producido por Luz Ramírez. Este disco de Ángel Canales y su orquesta Sabor. Aquí es donde sale sabor a los rumberos nuevos. Pero ¿por qué lo consideras underground? Lo considero porque underground ese disco pegó muchísimo. Sí, pero ese disco no sonaba, esa orquesta de Ángel Canales no sonaba nada comercial. Eso era como un pequeño big band de jazz. Y eso sonó, eso no fue que sonó muchísimo. Él era un tipo que se salía de lo común. Sonaba en el barrio. Ya entiendo el contexto. Sonaba en el barrio. Eso no era comercial. Aquí este disco lo arregló Eddie Martínez, todo. Después o sea que eso fue como la estrategia que usó la Fania con Willy Colón al inicio, donde pudo usar un producto que no era comercial, pero sin embargo lo llevó a comercializarlo. Claro. Lo llegó a comercializarlo. Entonces en este caso con Ángel Canales pasó igual. Los hermanos LeBron hicieron muchos discos. Okay. Bueno, aquí está uno que se llama Música, Tengo Testigo. Bueno, este es un discazo. Yo se los muestro para que ustedes después, cuando tengan tiempo, los que no conocen esta música, lo busquen por ahí. Vilató y Los Quimbos. Este es un discazo. Vean esa carátula. Por este Vilató tuvo ¿No aparece Juan Manuel en ese disco? No, en el otro. Pero aquí sale Hoy y Mañana, Caridad. Entonces, lo que pasa es que con Vilató hizo Los Quimbos, ¿verdad? Viene de la típica 73, viene de la orquesta de Ray Barreto y hizo estas joyas musicales. Que a Vilató no le gustaba tener orquesta, pues. Entonces, hizo pocos discos, pero sus discos son una joya. Javier Vázquez. Aquí está la versión de Síguelo, que por cierto yo lo grabé años después. Javier Vázquez era pianista de la Sonora Matancera, arreglista de Ismael Rivera y su cachimbo. Este es el papá de los underground. Bueno, ya hemos hablado de esto, así que sigo. Este disco es interesante, La Mozangua, el hermano de Tito Allen canta aquí. Este es un discazo hecho en Puerto Rico, toca Cachete Maldonado. Este es otro disco tremendo. Monguito Santa María, sí, una nota. Pero todo el disco es un disco bravo, con arreglos de Marty Schiller y Eddie Martínez. Aquí canta Héctor Casanova, aquí toca Frankie Malavé. Este disco recomendado total. Pero para los que no saben, hay un tema que se llama Ñeñe, que es una versión anterior a la del hijo de Obatalá, que sacó Ray Barreto en una posterior producción. Bueno, esta es una versión totalmente diferente de la Barreto y las dos son buenísimas. ¿Tiene los créditos de ese disco? No, ese disco no tiene crédito.
No tiene Porque es que hay crédito, una pero trompeta que entra al mambo, pero un mambo yaceado. Pero es que quiero saber quién es esa trompeta. Todavía no lo sé. eso no, Si lo saben, por ese favor, disco no díganlo. tiene crédito, pero al que yo reconozco de ese disco es a Eddie Martínez, Frankie Malavé en la conga, porque es totalmente... Mira, este es un disco que yo usé para estudiar cuando era chamo. Ah, Se llama ok, sí. Miguel Cruz, se llama. Y esto es un sexteto con flauta, pero esto está muy bien tocado. Hay un tema que se llama Esta noche, un derrumbero, pam, 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 tan, hay un 3 ahí. Esto es más tirado para la onda de son cubano, pero este es un Sí, disco... pero en ese disco, yo lo escuché, fue porque tú lo recomendaste en Instagram. Y me acuerdo que creo que hay una conversación entre el 3 y la tumbadora. Ese está lleno de Ok. detalles, tiene comparsa, tiene, bueno, una cantidad de cosas, de ritmos y tiene mucha percusión. Y es increíble porque como tiene 3 y bajo y una flauta, pero la percusión es bien pesada, tiene mucho timbales, bongo, tiene una cantidad de cosas ahí pasando y las canciones son muy buenas. Ese tipo ha hecho un tremendo disco. Jim Hernández, aquí toca Luis Perico Ortiz. Este es un disco con trombones y violines, tradiciones, disco subterráneo. Este disco tiene merengue también, es de los 80, pero las salsas están súper tremendas. Esto hecho en Puerto Rico, Orquesta La Grande de Puerto Rico, Alma Llanera. Esta fue la primera banda donde trabajó profesionalmente Gilberto Santa Rosa. Ozzy Torrens, Apartamento 41. Aquí toca, mira, Alabreu, Luis Ramírez, Chali Palmieri. Y este es un disco que tiene como unas cosas de bugalú, cosas instrumentales, pero está muy bien tocado. Orlando Marín, Se te quemó la casa Marcela. Este disco reinó en Caracas en todas las rumbas. Canta el gran Chivirico Dávila, que aquí es donde él demuestra que no es ningún bolerista nada, ¿viste? Un guarachero. Y este Rumbón Melón, la primera grabación profesional de Ismael Miranda, que la gente conoce esta canción de Rumbón Melón, pero no sabe de dónde viene. No sabía aquí quién, está, y no sabía quién cantaba. Aquí está Ismael Miranda jovencito, el que está sentadito ahí, se lo pongo en la cámara ahí. Mira. Bueno, para que vean de dónde viene. déjame agregar algo a ese disco que mostraste de Joey Pastrana. Ismael Miranda, antes de entrar a la banda de Joey Pastrana, pertenecía a la banda de Andy Harlow, junto con Marcolino Dimón. Marcolino Dimón se va a la banda de Willy Colón e Ismael Miranda se va a la banda de Joey Pastrana. Déjame agregar una cosa importante con respecto al sello Alegre que tocaste, que hay una banda en el año 77, ya a finalizar el 76, a finalizar la época del 70, donde todo el disco es buenísimo. Yo te estoy hablando de Fuego 77. Lo voy a poner a la palestra underground. Primero porque para hacer un disco donde no hay temas selectivos, porque es que no es hay un solo tema es bueno, hay no. Todo el disco es buenísimo y la propuesta, todos son de descendencia puertorriqueña, nacidos en Nueva York. Entonces ya ahí estamos exacto. Entonces ya estamos partiendo de la idea de que ya tiene la característica del barrio. Otro dato curioso es que la participación del músico no es reconocida y tú no conoces a ningún músico, ninguno. Entonces esa es otra. Y el gran staff de la Fania graba esta producción bajo el sello Alegre. El productor era Old Santiago. Claro. Entonces ya estamos hablando de que hay una producción buenísima de una banda que está producida por el sello Alegre, por Old Santiago, que ya pertenecía a la Fania All Star. Y bueno, como tocaste el tema, Frankie Vázquez canta en esta producción solamente un tema, que es el tema New York, porque el resto de los temas lo canta David Sánchez. Nótese la diferencia entre el tema New York y el resto de los temas. Tengo un tumbado diferente para que vean que sí hay cierta diferencia. Se pegó. Y bueno, esa es otra cosa, que tenía un solo de timbal, solo de tumbadora totalmente bien ejecutado. Eso estaba bien ordenadito. Tú como percusionista, bueno, lo debes reconocer. Mira, esa banda tenía fuego, tenía empuje. Claro, muchas de esas bandas hicieron 1 o 2 discos y se acabó. Es una pena, ¿no? Pero bueno, eso es todo un aprendizaje y una evolución. Bueno, importante, ustedes que están ahí viendo este programa, escriban ahí en la caja de comentarios cuáles son esos discos raros que ustedes tienen por ahí
que es tan interesante para todos ustedes. Solamente estamos dando como unas pequeñas muestras. Aquí hay un disco raro, mira. Grupo Seguida. Esto es un disco de Fania, de un grupo de Nueva York que tocaba una mezcla de la sello Fania. Y este es un disco sello Fania. Y esto es un disco como de funk y un poquito de experimento. Con sintetizadores y hay un par de salsas cantadas en inglés. Aquí está, miren, esto sí que es una joyita, papá. La Puerto Rican Power, uno de sus primeros discos, que se llama Cero Novela, Disco Underground y Malandro, papá. Ya con la novela, ya con la con la portada lo hice todo. Bueno, como les digo, es que hay una cantidad de discografía tan grande que no tuvo éxito en la radio, pero que el público, la misma gente lo buscó. Y qué sabroso cuando tú buscas un disco, una canción y tú dices, oye, pero qué bien hecho está eso, pero qué bueno suena eso. Y dice, pero ¿por qué no sonó en la radio? Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, hay gente que investiga y nosotros estamos aquí para también darle esa luz a mucha gente que le encanta la salsa underground y las nuevas generaciones que están investigando acerca de esta música, que no se queden solamente en la superficie de arriba, sino que vayan para lo profundo también. Sin embargo, voy a continuar con una producción que le tengo mucha curiosidad y quiero que tú me apoyes en eso. Es el disco de Jorge Millet. Jorge Millet es un arreglista que arregló a las producciones de arreglista que arregló, disculpen la redundancia, la discografía de Marvin Santiago. El disco de Fuego a la Jicotea, donde está Fuego a la Jicotea, todos los arreglos son de Jorge Millet y los solos de piano son de Jorge Millet. Vaso de Colores, está un solo que se los recomiendo. Pero este disco que se llama A Magic Dream es una obra maestra. Hay un tema que se llama No será en vano, Tambores en la noche, donde mientras pregona, el mismo Jorge Millet es el que canta estos temas. Y mientras está pregonando, hay un quinto que está sonando y no para. Te cuento que este disco lo arregló y, como te dije, lo cantó el mismo Jorge. Pero entonces contabas con un trabuco en los vientos mentales que eran 3 trompetas, 2 trombones y 3 saxos. Es que es un monstruo, él arreglando es un monstruo. Y en los bongos estaba Martín Galagarza, que también aprovechó la oportunidad de sacar en su última producción, que también es underground, a Jorge Millet como el arreglista de ese disco. Otra cosa, en los coros, Yayo el Indio, Nelson de Jesús y Elliot Romero, Gerardo. Jorge Millet, para los que no saben, Jorge Millet es uno de los arreglistas de Puerto Rico más importantes. Él hizo, fíjate, hay un disco que hizo tributo se llama El Mesías, con la Puerto Rico Stars, que él hizo todos los arreglos ahí, de los temas de Palmieri arreglados por Jorge Millet. Jorge Millet y también hizo arreglos para un disco de Tabaco, que lo grabaron en Puerto Rico, que se llama Agua de Mayo. Agua de Mayo. Ahí toca Papo Pepín, eso todo lo grabaron en Puerto Rico, mandaron a Tabaco, la TH mandó a Tabaco para allá. Federico Su Combo, el disco donde sale Besos Brujos. Ese lo hizo Jorge Millet. También. Este disco que te nombré es de la TH, Pero ¿sabes qué es lo más curioso de la todavía? TH, imagínate tú. Sí, pero ¿sabes qué es lo más curioso todavía? Que Jorge Millet contó con la colaboración de John Fausti en la producción de este disco. O sea que aquí había plata de por medio. Y sin embargo fue la única producción. Y mucha gente no conoce este disco de Jorge Millet. Bueno, es que lo que pasa es que se hizo tanta música que después se quedó en el olvido porque no la promovían. Lo que no se promueve no se vende, sencillo. Entonces, bueno, ¿por qué razones pasan esas cosas? Tú hasta nombraste a él. Yo te quiero nombrar aquí un caso parecido. Luis Cruz hizo un disco. Luis Cruz, ese es tremendo disco, hizo un disco. El arreglista de Ray Barreto y de Rubén Blades y de la Fania y de mucha gente. Ese Luis no Cruz hizo Ray Barretos presenta Luis Cruz. Luis Cruz sale con un traje blanco, ese mismo. Bueno, ponga ahí la foto. Muy bueno. Otro disco que tengo yo por acá. ¿Dónde es que está? Lo tenía por aquí. Por cierto, lo tengo pirata, me disculpan. Bueno, el disco de Chamaco, ¿vale? De Chamaco Ramírez, que por cierto, esa es una de las en la tumba. Esa es una de las carátulas más pavosas que hay, porque imagínate, Chamaco hace un disco, Chamaco Ramírez hace este disco y sale ya montado en la urna. Entonces, pero ese es un disco de colección tremendo.
un disco. Y hacen un disco y el disco quedó para la historia. Bueno, otras personas que han hecho unos discos tremendos. Héctor Rivera, tremendo pianista, el compositor de Mujer Divina. Héctor Rivera ha hecho un montón de temas y ha hecho... Le vamos a dedicar por ahí un programa a Héctor Rivera, porque Héctor Rivera tiene tremendos temas. Alfredito Linares. Una sorpresita para el próximo mes. Alfredito Linares, tremendo pianista del Perú, que grabó en Colombia, grabó en Venezuela, grabó en Perú. Todos los discos de Alfredo Linares tienen bugalú, tienen mambo, tienen salsa, tienen todo. Y ese es un underground. Hay un disco que sacó Alfredito Linares. No me recuerdo el nombre. Yo solo se lo voy a poner en pantalla. Pero hay el tema Sujétate la lengua, que es de la Sonora Matancera. Después lo popularizó Eddie Palmieri. En esta producción, que es totalmente venezolana, ahí participa Cheo Navarro. Ah, sí, Carlos Daniel Palacio. Él es el que canta la lengua. Carlos Daniel Palacio. Sí. Y exacto. esa foto se la tomó. Este disco está bien arreglado. Pon esa foto ahí de ese disco, porque esa se la tomó en la puerta del Cubo Negro, allí en Caracas. En Caracas. Ahí se tomó la foto, cuando estaba en los años 70, en la época del apogeo ahí. Mira, hablando de pianistas, y quiero continuar con la línea de Jorge Millet, el disco del Tite Curé Alonso, cantando el Tite Curet Alonso. El disco se llama Con un poco de algo. A mí me parece que a nivel de arreglo está súper bien estructurado. De hecho, cuenta con Jorge Millet para esos arreglos. Las líneas de bajo, Gerardo, y la del piano son totalmente experimentales. Está en la vertiente de Marcolino Dimond. No son iguales, nunca van a ser iguales, pero me refiero a la vertiente porque son experimentales. Tú escuchas el solo de piano del tema Caonabo y el tema Eres la mulata, y tú te vas a dar cuenta que ese piano toca unos acordes tan disonantes que tú dices, este piano no corresponde a este tema. Y el bajo hace lo posible para seguir la línea del piano. Bueno, pero y no corresponden al tema. Tú sabes lo que pasa con ese disco. Vamos a decir una cosa, que Cheo Feliciano, que hizo un par de discos producidos con todos los arreglos de La Fania, Pacheco y toda esa gente, pero el disco de Anacaona y el disco de Naborí, que esos sonidos sexteto con composiciones del Tite Curé Alonso. Entonces, en esa misma época, posteriormente a eso, considero que grabaron con ese mismo formato para que la gente relacionara ese sonido de Cheo Feliciano con el Tite Curé, porque ya si el Tite Curé le había hecho en ese disco de Naborí, donde sale inclusive Tite Curé en la portada, sentado en una sala de una casa, conversando con Cheo Feliciano. Cheo. Y entonces, bueno, ¿por qué no hacerle un disco al Tite? Pero todos sabemos que el Tite no canta. El Tite no canta. No. Simplemente él compone, hace sus letras maravillosas, pero cantante no es. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué ese disco no llegó a donde tenía que llegar con unos arreglos tan bravos y con unas composiciones tan bravas como ese disco? Porque lo cantó el Tite. Por eso no llegó. Pero ¿y qué pasa a ver el caso de Henry Fiol o el caso de Ángel Canales? No, pero es que Henry Fiol y Ángel Canales son cantantes de rutina. Tite Curé es un compositor. Es más o menos lo que pasa con Armando Manzanero. Okay. Armando Manzanero en México tiene una vocecita, esta tarde vi llover, que todo el mundo sabía que Armando cantaba, a veces desafinaba y todo, pero bueno, se le perdona porque tanto a Tite Curé como a Armando Manzanero se le perdona todo, porque ellos escribieron la historia del bolero, de la balada, de la salsa, de todo. Yo no, ojo, cuidado, que para mí el Tite es lo más grande que hay como compositor, pero sí, señor. Te lo digo, yo también me he puesto a cantar, yo canto mal, yo lo reconozco, yo soy músico, no cantante, pero yo compongo mis canciones y tengo mis melodías, pero yo necesito que los arreglistas me hagan un trabajo ahí de armonizar y tal, y hay que poner un cantante a cantar, zapatero a su zapato. Ahora, como te digo yo, el disco del Tite es bellísimo, a mí me encanta y es lindo escuchar la voz del Tite, porque es un regalo escuchar su voz. Y se lo merece, el disco se lo merece. Ahí viene un debate que voy a armar contigo ya mismo, porque pero entonces es un solo disco, posible no hubo más. Exacto, pero hay un sistema, estamos hablando de un entorno underground donde mucha gente valora, pero en extremo, producciones que dan pena, me disculpan, dan pena. Y entonces esta producción que es tan brutal, entonces es apartado
cuando sabemos que hay otra producción que es todavía más cara y no le llega ni por los pies a este tipo de producciones. Bueno, yo lo voy a dejar como reflexión. No, pero es que eso es, también tiene que ver el gusto de la persona. Hay gente que le encanta algo y que eso para ti es malísimo y al otro le encanta. Porque hay grupos que tienen un swing espontáneo. Te voy a poner 2 ejemplos. Ya, yo me voy a lanzar aquí una cosa que yo he investigado, por ejemplo. Ok. Hay un grupo en Venezuela que se llamó Príncipe y su Sexteto. Príncipe y su Sexteto era como una imitación del Sexteto Juventud. Ya el Sexteto Juventud en sus inicios no tocaban afinado, tocaban fuera de la clave y pegaron La Cárcel, una de las canciones más exitosas de la historia de la salsa de La Cárcel. La Cárcel está, el 3 está desafinado, el bajo está desafinado, la clave está al revés. Con los años del Sexteto Juventud y Tabaco y toda esa gente se dieron cuenta y esos grupos, todos esos músicos empezaron a tocar mucho mejor y a grabar cosas más bravas y Tabaco fue a Puerto Rico y todo, pero eso fue después, unos años después. ¿Y qué fue lo que pegó? La Cárcel. Todavía está sonando La Cárcel. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con Príncipe y su Sexteto? Que el Príncipe y su Sexteto tiene unas canciones, un nivel muy bajo. Todo el mundo volteado, pero ¿qué era lo especial que tenía Príncipe y su Sexteto? Que hay mucha gente que le encanta Príncipe y su Sexteto. Que las canciones eran originales y que eran espontáneas. Y que era una locura. Entonces hay gente que ama los discos y los buscan y paren para conseguir esos discos. Y de Sexteto Juventud también. Pero no sé, siento sus canciones son originales. Siento que estás justificando. Me disculpo, siento que estás justificando. Ya yo más adelante te voy a explicar por qué. Mira esta comparación. Tenemos un disco de... Ajá. Yo no tengo un disco de Príncipe y su Sexteto. A mí me parece que era malo el grupo. Porque para mí es malo, pero es para mí. Pero no, hay otra gente que considera que es chévere el grupo. Entonces yo me voy a poner a discutir con una persona que le encanta algo. No puedo. No. Claro, pero yo te estoy hablando técnicamente, están cruzados, están mal tocados y pegaron. Entonces, gusta. ¿cuál es la magia? Donde viene. ¿Por qué gusta ahora? ¿Será realmente la magia de tener temas originales? De no tener vientos metales, sino tener 2 guitarras y a veces los cantantes eran los que hacían las veces de trompeta? ¿O será el ego del coleccionista el que ha llevado este tipo de gusto? Ahí es donde para mí ese es el dilema. Bueno, ¿realmente es porque la banda tiene algo mágico o es porque tiene un material que se ha vuelto bastante inédito que pocas personas lo tienen? Aquí viene el tema de los coleccionistas. Aquí viene el tema de los coleccionistas, porque el coleccionista, lo que estamos hablando, hay un underground en lo que yo he vivido. Ojo, que yo no lo inventé, o sea, yo lo he vivido. Yo fui a Colombia a una fiesta donde una persona, un amigo le dijo al DJ, oiga, no ponga nada de la Fania, ni ponga nada de la Cotic, ponga underground. Ponga bandas con melodía dura, que sean bandas que no hayan pegado en ningún lado. O sea, hay rumbas que se hacen allí y los coleccionistas buscan, investigan y ponen canciones que no las tiene nadie. Y algunas canciones son muy buenas y algunas canciones son muy malas, pero lo que importa, lo que vale para ellos es que ellos sufrieron mucho para conseguir un disco. Y a lo mejor ese disco le ha costado 2.000 euros, o 3.000 euros, o 5.000, o 1.000, o lo que sea. Y él va a conseguir ese disco y se lo va a mostrar a los coleccionistas. Tengo este disco. Aquí tengo esto, es que te lo pongo. Ahí es donde entra el punto de los mitos. Si el disco es bueno o es malo, eso es otra película. Él sufrió para conseguirlo. A lo mejor el disco está rayado y todo. Pero esa es otra visión del underground. Por ejemplo, hay un disco del 1969 del Sexteto Caribe, un grupo venezolano, que está valorado en 1.000 euros. Está en disco, búscalo, Sexteto Caribe. 1.000 euros cuesta el disco. ¿Entiendes? El disco de Los Calvos del año 67, que ahí lo tengo, está valorado en 200 euros. Del 69, Fidia presenta a Ray Pérez, está valorado en 100 euros. El disco de Jorge Milé, que tú acabas de decir, está valorado en 75 euros. Y la Orquesta Narváez, el disco ese de la Orquesta Narváez,
El de la Orquesta Narváez es ese, el único, Resurrección, que se llama. Bueno, se cuesta 200 euros el que quiera comprar ese disco original. El disco que dijiste, Fidias, ¿cuánto cuesta? Ese disco está costando como 100 euros. Fidias presenta Ray Pérez, Mae Mae. Una reedición. No, ese es otro. Porque Sí. hay un disco que sacó la Fania que se llama Fidias también. Sí, En no, homenaje a es- Fidias, Danilo Escalona. Y este, Pero este disco es una recopilación Y este de varios temas de la Fania. y este disco, que es un discazo, que me lo grabó un amigo mío allá en Medellín, El Gato, Charlie Rodríguez. Ese disco está valorado en 200 euros, en Discog. Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho un negocio con la música underground, y esos discos se venden carísimo. Y también hay discos de barato, hay discos de culto. Entonces, mucha gente lo tiene porque ambiciona tener esa pieza de colección, pero no necesariamente el disco es tan bueno como para pagar esa cantidad de dinero, pero él tiene que demostrarle a la gente que él tiene ese disco. Entonces es más Por ejemplo, una cosa un poquito, lo digo por mí también, porque yo también soy coleccionista, y puede ser bastante echón y egoísta, como lo voy a hacer yo ahora en este momento cuando muestre estos discos a continuación. Voy a mostrar un disco. Ok, antes que lo muestre. Sí, diga. Quiero hablar de un disco, tocando ese tema, esa disparidad que hay. Hay un disco que es el último cartucho que me queda. El disco de Chico Álvarez y la Orquesta Mayombe. Mira este contraste. Tuve un disco negro que se llama Con el ritmo del tambor. Un super trabuco porque contaba con Oreste Vilató, Oscar Hernández en el piano, que hacía llave con Eddie Guagua Rivera en el bajo. Aquí hacía coro José Mangual Jr., Alfredo Chocolate Armentero estaba en las trompetas, y el brasilero José Rodríguez en el trombón. Y una cosa muy característica que lo habíamos tocado en el podcast anterior era el soporte que por lo menos hacía el trombón en la banda del Gran Combo de Puerto Rico. Bueno, en quien hacía el soporte era un saxo barítono que respaldaba los temas. Y otra cosa particular, estos temas son cubanos, pero con un estilo muy neoyorquino. Y es una producción underground. El trabuco es de alto calibre, pero cuando tú hablas de salsa o de movimiento underground, no es lo primero en que piensas. Piensas en otro factor. Ahí es donde entra el contraste que yo choco mucho en este aspecto de los coleccionistas. Bueno, Helder, aquí voy a mostrar el underground de Venezuela, porque Venezuela está muy cotizada en la salsa underground. ¿Pero por qué? Le voy a explicar una cosa. La desgracia de la salsa en Venezuela fue que la mayoría de los sellos disqueros quebraron. Pero hay que decir algo. El sello TH fue fundado por un alemán, apellido Riske. Ese señor vivía en Venezuela y el sello TH se fundó en Caracas. Ahí estaba el sello TH, estaba el sello Velvet, y esos eran unos sellos bien poderosos. Estaba el sello Disco Moda también, que tenía muchas producciones de todo tipo, cumbia, merengue, salsa de todo tipo. Y muchos sellos hicieron pocas producciones y quebraron, porque los productores independientes en esa época, bueno, eran realmente pocos. Entonces yo te voy a dar aquí una lista de los grupos venezolanos que hoy en día son cotizados en el mundo underground de los coleccionistas, de los salseros, que los buscan muchísimo. Aquí de Venezuela, Los Dementes, Los Calvos. Y Los Dementes y Los Calvos ambos son producidos por Ray Pérez. Príncipe de su Sexteto, Los Kenya, que también ha sido producido por Ray Pérez y los Dementes. Ahí canta Calabén, Carlín Rodríguez. Bueno, la Orquesta del Tránsito Terrestre. Esa era una orquesta de los fiscales de tránsito que grabaron varios discos. Y yo vi esa banda en la Plaza Candelaria. Tremenda banda, caballero. ¿Sí? Yo los vi, búsquelo por ahí. Orquesta de Tránsito Terrestre. Nos llamábamos los Tamarindos porque ellos se vestían de marrón. Los Junior. Había una banda que se llamaba Los Junior, que ahí cantaba Joe Ruiz. El grupo La Recopilación de Petare. La Recopilación de Petare pegó un tema que se llamó Mi Barrio y Estrellita. Pegado en underground total. La primera banda que tocó en el Madison Square Garden venezolana fueron Los Satélites, cantando Watusi.
Ya los Satélites se han convertido en una banda de culto y todos sus discos son solicitados en el mundo underground, y un disco de los Satélites te puede costar, de los originales que se grabó en los años 70, 200, 300 euros, un disco de eso, si lo consigue. Federico y su combo, que fue la orquesta más importante de la historia de la salsa en Venezuela. Antes que llegara a la Dimensión Latina, ya Federico había hecho un montón de cosas, y en los 70 también. Ya los discos de Federico son discos de culto también. Andrés y sus estrellas, que aquí tengo ese disco. No sé ni quién es Andrés, y de todas esas estrellas conozco a dos, pero ese es uno de los discos de salsa tremendo que hay en Venezuela, de culto. El Trabuco Venezolano, el grupo Mango, el grupo La Calle, Tabaco y sus metales, Los Blancos y el Sexteto Juventud. Esas son bandas que ha dado Venezuela y que desafortunadamente no tuvieron el apoyo de las radios, fueron totalmente underground, salieron a tocar, algunos grabaron 2 o 3 discos y se acabaron, pero ahí quedó eso para la historia. Te voy a mostrar un disco, este es un underground de Venezuela, búsquelo, Andrés y sus estrellas. Hay una canción que se llama El Andino Parrandero. Imagínate un andino parrandero. Y aquí en este disco hay un tema, ahí está la mazucamba. Y el cantante de este es Nano Gran, que Nano Gran es uno de los soneros venezolanos más importantes. Este disco lo parí yo, lo traje de Cali. Imagínate tú. Esto lo tenía yo hace muchos años. La banda y su salsa joven. En mi pobre barrio de mi patria rica, cantando Joe Ruiz. Este es un discazo de la salsa venezolana. Aquí te voy a mostrar un disco insólito. Este disco, tributo a Benny Moré cantando Joe Ruiz, con una orquesta que se llamó la Orquesta Sabor Típico. Mira, aquí toca el Pollo Gil, el Pavo Fran, Argenis Carmona, Gustavo Quinto y Luis Gamboa. Y los coros Carlos Daniel Palacio y Francisco Pacheco. Este es un disco insólito de los underground. Aquí le voy a mostrar este señor que está aquí, el Pavo Fran Hernández, uno de los percusionistas más importantes de Venezuela, quien fue baterista de la banda de Tito Puente y fue baterista de Mongo Santa María en Estados Unidos. Después el precursor de la onda nueva con Aldemaro Romero, y tuvo su propia orquesta de mambo y de salsa. Y este disco me lo firmó Nano Gran. Ahí está la firma, se la muestro ahí. Esto es en el Planetario Humboldt, en Parque del Este. Después que el grupo Mango se acabó, algunos miembros de la banda de Los Melódicos y el grupo Mango hicieron este grupo que se llama el grupo La Calle, que aquí toca Alfredi Bogado, William Pucci, Eduardo Espósito, Carmona, Freddy Roldán, Parabaví y Oscarcito Rojas. Hicieron un solo disco. Tiene el vibráfono, violín y trombón. Este es un tremendo disco de salsa de los 80, lo sacó Sonográfica. Hicieron un disco y ahí quedó. Esto es un underground también. Este es el legendario disco de Los Calvos, hecho en Venezuela, producido por Ray Pérez, y aquí toca Alberto Naranjo, toca el Pavo Frank y tocan una cantidad de músicos tremendo. Esto es un underground salsero, y aquí hay bugalú y todo. Bueno, Gerardo, vamos a tocar este punto con respecto a los mitos y las rarezas de este mundo underground. Tú sabes que hay un mito que ronda dentro de este tema, que son los discos inéditos. Que no, porque tiene 500 copias, que pasó tal cosa, que la discografía quebró, etcétera, 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 ¿no? Hay un aspecto histórico que es un sello cubano. No estoy muy seguro si es el sello de Gren, pero anteriormente, en la época de los 40, eran producidos los discos exclusivamente para los bares que estaban de moda, o los bares que estaban pegados. Y como ese era el medio en que se comercializaba en Cuba para esa época, entonces sacaban poca discografía. Entonces, en los 70 y en los 80 hay una banda que sacó una producción y quizás no tuvo el reconocimiento. O sea, por eso es que no se hace bueno. Simplemente es porque no tuvo el éxito. Entonces sacaron pocas producciones. Entonces por eso es que yo a veces pienso que pagar por un disco tanto dinero solo porque no lo tiene nadie es más un culto al coleccionista. Sí, al final la gente es viciosa, es un vicio.
El coleccionista tiembla cuando ve el disco que lo tiene en la mano, empieza a temblar y empieza a negociar el precio y la vaina. Yo he agarrado, por ejemplo, discos que me he conseguido en una tienda. Yo he conseguido hasta un disco en €1. Una vez conseguí un disco de Mongo Santa María en €1. Y entonces cuando yo veo un montón de discos por ahí, yo empiezo a revisar, porque siempre uno consigue algo, siempre. Y he conseguido cosas buenísimas y también he visto cosas carísimas. Digo, bueno, mijo, no voy a poder. Entonces es una decisión de cada quien. Pero bueno, en la época del CD ocurrieron cosas interesantes, porque bueno, lo que no se puede tener en vinil se tenía en CD, también en cassette en su momento. Hoy en día todo el mundo puede tener cualquier canción en YouTube. YouTube es una maravilla en el aspecto de que hay coleccionistas que se están dedicando a poner mucha música desconocida, y eso tiene su importancia, porque bueno, la música tiene que seguir adelante y no se puede ser tan egoísta. Bueno, yo voy a poner aquí unos CD que yo conseguí que me parecieron interesantes. Este es un señor que se llama Joe Montego. Joe Montego tiene un disco de jazz latino tremendo, y es un disco de los años 60. Es un disco raro, puro gringo toca aquí, y uno de los tipos que toca es Chick Corea. Y aquí está Chick Corea tocando montuno. O sea que ya el hombre estaba ahí metiéndole mano a la rumba. Este es un percusionista que probablemente no tendría el nivel de fama como lo tuvo Mongo Santa María o Barreto, pero tuvo su importancia. Sabú tocó con la banda de José Curbelo y con muchas bandas. Aquí toca Arsenio Rodríguez. También este es un disco de jazz latino interesante, y Marty Schiller toca aquí en este disco de Sabú. Tú sabes que hay una curiosidad de Sabú Martínez, que hubo una propuesta por parte de All Santiago, del sello Alegre, cuando formó el concepto de los Alegre All Stars, de tener como percusionista a Sabú. Solamente que en este caso Sabú, como se enfocaba más en el movimiento jazzístico, muy jazzístico, rechazó esta propuesta que le hizo Santiago para formar los Alegre All Stars. Se lo perdió. Ahí quería dejarte ese dato curioso. Se lo perdió. Se le perdió esa rumba. Mira, Al McKibben. Este fue su último disco. ¿Quién es Al McKibben? Al McKibben fue la primera persona que tocó el bajo, tocaba el bajo con Dizzy Gillespie en el disco de donde hicieron Manteca. O sea, la primera línea de bajo que se hizo en el mundo del jazz con clave fue Manteca. Este fue el que tocó el bajo en ese tema Manteca, con Chano Pozo y Dizzy Gillespie. Y él ha hecho este disco que se llama Tumbao para los congueros de mi vida. Y es un disco de jazz latino que es una joya. Aquí está Joe Gallardo. ¿Quién es Joe Gallardo? Joe Gallardo es un trombonista y pianista que tocó con Mongo Santa María en el disco Amanecer. Y ese señor vive en Alemania. Buena referencia. Y tiene su propia banda y toca trombón y piano. O sea, eso es una curiosidad. Aquí el otro día estuvimos conversando acerca del tema de los trombones. Entonces aquí yo voy a mostrar un disco que tú me dices que no es un underground porque es famoso. El disco, el primer disco que hizo para el sello Verve Eddie Palmieri con Carl Jader. Entonces lo interesante es que después ellos hicieron este convenio. Primer disco lo hicieron con Verve y el segundo lo hicieron con Tico. Hicieron dos donde sale Bamboléate. Entonces posteriormente a eso, que tú me estás hablando de este sonido de trombones, aquí Carl Jader hizo por su cuenta este disco, que es tremendo disco de jazz latino, que es Carmen Murray con Carl Jader, que es una cantante americana de jazz. Y entonces aquí meten los trombones y Poncho Sánchez toca la conga aquí. Y este es un disquito que está tremendo. Para los amantes de la salsa, pueden escuchar este disco, no les va a dar alergia ni les va a dar nada. Cuando tú estabas hablando, del gran Joao Donato de Brasil, que le presenta a José Rodríguez, a Barry Roger, entonces se meten en ese lío de la perfecta y todo eso. Bueno, aquí está el antecedente de Joao Donato con Mongo Santa María. Este es el legendario disco en vivo
en el Black Horse, un club donde está Joao Donato tocando piano y toca el trombón acá con Mongo Santamaría, y el hombre aquí toca Chombo Silva, y es un tremendo disco. Posteriormente, como yo... O sea, que toca trombón y también se alterna sí, con señor, el piano. Toca piano y trombón. Y entonces aquí después yo conseguí este disco, que es Deodato presenta a Joao Donato. Y cuál es la curiosidad de este disco, es que en este disco está Ray Barreto. ¿Entiendes? Entonces estos músicos estaban tocando jazz, estaban tocando música brasilera, estaban tocando salsa, estaban tocando de todo. Entonces, discos extraños, por ejemplo, este disco. Un flautista americano. O sea, quiere decir que lo que mostraste no era extraño. Este disco raro también. Este es un disco de Herbie Mann, de Common Ground. Aquí toca Ray Mantilla y Ray Barreto. Esto es flauta con 4 trompetas, música africana y árabe, todo mezclado. Interesante. Aquí está Cortijo y su combo, La Máquina del Tiempo. Este es un disco de Cortijo y su combo tocando, digamos, música moderna. Es decir, la música de Cortijo, pero tocada desde la perspectiva del jazz latino, con el mismo Cortijo aquí. Sello Coco. Sí, señor. Este es un disco tremendo. Este es un pirata, pero bueno. Bus y su nuevo sonido. Esta es una de las orquestas bravas del Panamá que hay que tener, porque esa es una orquesta que suena tremenda. Hay una cantidad de rarezas, señoras y señores. Vamos a terminar este programa porque ya está bueno. Bueno, Gerardo, claro está. Cuando esto de la cultura underground se vuelve una búsqueda de producciones inéditas, siempre está envuelta en misterios. Entonces, que si el disco cuesta $1000, que si hubo solamente 500 copias. Y bueno, entonces la pregunta que yo dejo al aire es: ¿será que los melómanos y los coleccionistas sacrifican calidad solo por lo inédito? Ahí se la dejo de reflexión. Ahora nos despedimos, caballeros. Suscríbanse en los comentarios, Gerardo, si te quieres despedir, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, ya hemos dicho muchas cosas. Ustedes escriban ahí y lo dejamos en sus manos. Bendiciones a todos por allá. Helder S Music. Gerardo Rosales, de aquel lado, suscríbase y nos vemos para la próxima. El movimiento ordenado. Vamos a ver qué pasa con eso. Subterráneamente, más nada.